Bien, jóvenes estudiantes, estamos en nuestro tema número 2. En el curso de geometría, hoy tocaremos acerca de ángulos. Antes, permítame indicar las características de nuestro módulo. En nuestro módulo vamos a encontrar primero la parte teórica. Luego vamos a encontrar también ejercicios resueltos. Nos van a explicar aquí, tenemos hasta 3 ejercicios resueltos. Después vamos a encontrar también práctica de clase, la que hoy debemos hacer en la mayor cantidad posible. Tenemos acá 15 preguntas o ejercicios en la práctica de clase. Y en la práctica domiciliaria tenemos 16 ejercicios. Entonces, iniciamos con la parte teórica, ángulos. Todo ángulo es la intersección de dos rayos, el rayo OB con el rayo OA. Se intersecan en un punto, dicho punto se llama vértice. Y cada rayo toma el nombre del lado. ¿Lado de quién? Del ángulo. Todo ángulo se representa por letras, en este caso griegas, alfa, beta, teta y así. También por letras minúsculas como A, B, C. Además por números, pero lo más común son letras griegas. Entonces tenemos aquí el ángulo que está compuesto por dos rayos. Y además aprovechamos también indicando que todo ángulo tiene dos áreas o dos regiones. La región interna y la región externa que está por fuera de los lados. Vayamos a ver ahora la bisectriz. ¿Y qué es la bisectriz? Trazamos aquí un rayo, el rayo OX, antes el ángulo AOB. Dentro del ángulo, a partir del vértice, trazamos el rayo OX. Si dicho rayo lo divide al ángulo en dos partes iguales, significa que OX es la bisectriz. La característica de toda bisectriz es que divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, como lo divide en dos partes iguales, decimos que OX es la bisectriz. Entonces, el rayo OX es la bisectriz. Ahora veremos lo que es la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican de acuerdo a 3 características: a su medida, posición de lados, como también a sus características. Ya. Mira, la primera, de acuerdo a su medida, ¿cómo se clasifican los ángulos? El ángulo llano, cuando mide 180 grados. El ángulo agudo, cuando es mayor de 0 grados y menor de 90. Ángulo obtuso es aquel ángulo que mide mayor de 90 pero menor de 180. Ángulo recto mide 90 grados. El ángulo nulo igual a 0 grados. Siguiente clasificación, posición de lados. De acuerdo a la posición de lados, tenemos acá a los ángulos adyacentes. ¿Cuándo se dice que dos ángulos son adyacentes? Cuando tienen un lado en común. Es decir, acá, miren, el ángulo AOB con el ángulo BOC son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un lado en común. ¿Y cuál es el lado en común? El lado OB. Por tanto, el ángulo AOB con el ángulo BOC son ángulos adyacentes. Siguiente tipo de ángulos de acuerdo a la posición de lados. Tenemos los ángulos opuestos. Trazamos dos rectas. Si te sacan un punto, el punto O, denotamos acá o encontramos aquí 4 ángulos. Pero vamos a ver lo siguiente, que 2 a 2 son iguales. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. El ángulo alfa, alfa por aquí son iguales. Beta, beta también por aquí. Luego, tercera clasificación. De acuerdo a las características, los ángulos también tienen lo siguiente: ángulos adyacentes complementarios. Es decir, ojo, aparte de ser adyacentes también son complementarios. ¿Qué indica eso? Que los ángulos puedo sumar e igualamos a 90 grados. Ángulos complementarios, por lógica, la suma de dichos ángulos, 90 grados. Quiero hallar el complemento de un ángulo cualquiera, en este caso el ángulo alfa. ¿Cómo hallamos su complemento? Restamos a 90 grados dicho ángulo y ¿qué hemos obtenido? El complemento de alfa. Suplementarios, ángulos suplementarios. Se dice cuando la suma de dichos ángulos me da 180 grados. Ahora, ¿cómo hallamos el suplemento? Allá. Suplemento de x igual a ¿qué? 180 menos x. Jóvenes, hasta aquí hemos podido explicar de manera un tanto sucinta lo que es la teoría de ángulos. Luego entramos a ver ahora sí lo que es la resolución de los ejercicios, en este caso práctica de clase. Repito, vamos a hacer la mayor cantidad posible. ¿De acuerdo? Listo. Ejercicio número 1 de la práctica de clase. Lectura de la teoría, siempre con la recomendación. Para poder seguir a la par con la resolución de cada ejercicio y la teoría, recomendación, no se olviden, jóvenes, primero hay que imprimir, en este caso el archivo que está en la plataforma.
Ahí van a encontrar ustedes la práctica que tengo aquí a la mano. Entonces, ejercicio número 1. Práctica de clase. 3 ángulos consecutivos nos indica aquí. Situados a un mismo lado de una recta. Allá la recta tiene 2 lados, no se olviden. La parte superior y la parte inferior. A un mismo lado, en este caso la parte superior. Le ubicamos acá. ¿Qué dice aquí? A ver, vamos. Están en progresión aritmética. Calcular los ángulos si el menor y el mayor están en relación de 3 a 4. De 3 a 7, perdón. Ah, listo. 3 ángulos en un mismo lado de una recta. Progresión aritmética. Ah, listo, miren. Lo práctico, jóvenes. Partimos del segundo ángulo. ¿Cómo así? Le pongo aquí que vale X, a ver. ¿De acuerdo? Listo. Por lógica, el anterior o el menor va a ser igual al segundo, pero menos la razón. Y el mayor, por lógica, va a ser igual al medio más la razón. Como se encuentran todos sobre una recta, la suma de los 3 igual a 180 grados. ¿Cómo así? X más la razón más X menos la razón igual a ¿cuánto? 180 grados. Más razón menos razón se va. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 3 veces X. Y cuando simplificamos con 180 y 3, ¿qué nos va a quedar? Ah, ya. El ángulo medio vale ¿cuánto? 60. ¿Pero qué es lo que nos pide a nosotros aquí? A ver, vayamos a la pregunta. Dice calcular los ángulos si el menor y el mayor están en relación de 3 a 7. El menor con el mayor. Allá. Entonces, por aquí, fíjese. Vamos a establecer la relación. El menor con el mayor están en relación de 3 a 7. Listo. A ver, operando. Ya sabemos que X vale 60, el ángulo medio. Pero nos está pidiendo a nosotros que establezcamos cuánto mide cada ángulo. Para ello debemos saber la razón. Si sabemos la razón, ya vamos a poder determinar cuál es el menor y quién es el mayor. Lo que solamente hasta ahorita hemos hallado es el ángulo medio. A ver, vayamos. Operando 7X menos 7 razón es igual a 3X más 3 razón. Ya está. Listo. Seguimos. 3X pasa a restar. Tenemos acá 4X. ¿De acuerdo? 7 pasa a sumar. Tenemos acá 10 razón. ¿De acuerdo? Listo. Aquí mismo, a ver. 4. El valor de X, ¿cuánto vale? 60. Por 10 razón. Ya está. Miren. Un 0 por acá y otro 0 por este lado. ¿Y qué significa eso? ¿Que la razón cuánto vale? 24. Hallado la razón, ya podemos determinar cuánto vale cada ángulo. Recordando que el ángulo medio vale ¿cuánto? 60. O sea, X vale 60. ¿El ángulo menor cuánto vale? X menos 24. Ahí, 60 menos 24. Aquí es igual a 36. Listo. Y X más 24, allá 84. Tenemos ahí los ángulos. 36, 60 y 84. ¿Está bien? Claro. Listo. ¿Qué alternativa? Alternativa A. Pasemos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 indica lo siguiente. 5 ángulos situados alrededor de un punto están en progresión aritmética. Algo similar que la pregunta número 1. Ah, listo. ¿Qué hemos hecho por aquí? Comenzamos del ángulo medio. ¿Por qué no hacer algo similar por acá? Ah, a ver. Tenemos acá 5 ángulos que están alrededor de un punto. Vayamos a ver. El ángulo medio lo ubicamos por aquí. A ver. X. Por este lado, X menos la razón. Por acá, X más la razón. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos el menor, a ver, X menos 2 razón. Y por este lado, X más 2 razón. Ya está. Pregunta entonces, a ver. ¿Nos servirá o no el ejercicio 1 para poder desarrollar el 2? Claro. Miren acá. Si sumamos todo, fíjense, 2 razón menos 2 razón, 0. Menos razón más razón, 0. ¿Qué nos va a quedar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces X. ¿E igualamos a cuánto? A 360. Al final, jóvenes, ¿cuánto vale X? Allá. Dividimos. 5 pasa a dividir a 360. ¿Qué me queda? 72. ¿Es cierto? Correcto. Ya está. Ahora vayamos a la pregunta. ¿Qué nos pregunta en el 2? Dice lo siguiente. Calcular el mayor de los ángulos. O sea, ¿qué vamos a hallar? X más 2 veces razón. Lo mismo, primero hay que hallar razón. Si hallamos razón, ya tenemos la respuesta. Pero, ¿qué dato nos va a servir? Allá. Dice, si los menores están en relación de 4 a 5. Los menores. ¿Quiénes son los menores? Los menores en este caso es X menos 2 razón. ¿Sobre quién? X menos razón. ¿Igual a qué? ¿Igual a qué? Nos dice acá de 3 a 7. Ya está.
algo parecido que el anterior. ¿De acuerdo? Ya está. A ver, vamos por aquí. Resolvemos. 7x menos 14 razón. 3x menos 3 razón. Ya está. Seguimos operando aquí. Nos queda acá 4x. Pasa a sumar. Menos 14 pasa a sumar. ¿Qué nos queda por acá? 11 razón. ¿De acuerdo? Sí. Ahora ya podemos despejar o no podemos despejar. O reemplazar, perdón. 4 por 72. Y tenemos acá 11 razón. Y ya tenemos la razón. Profesor, alguien dirá, ¿qué faltó por ahí, profesor? ¿Qué faltó por ahí? A ver, vayamos a la pregunta. Dice lo siguiente, ojo. La relación de los menores, ojo por acá, dice, si los menores están en relación de 4 a 5, de aquí que hemos puesto 3 a 7. Ah, listo. ¿Qué nos ha sucedido? Ah, lo mismo que el anterior. Y ponemos acá 4 a 5. Ahora sí, operamos, a ver, operamos, jóvenes, y decimos lo siguiente. Allá operamos en aspa, 5x menos 10 razón, 4x menos 4 razón. Luego tenemos acá que x es igual a 6 razón. Entonces, razón, ¿cuánto vale? A ver, 72 ¿sobre qué? Sobre 6. Y ahí tenemos la razón. ¿Qué quedó acá? 12. ¿Queda 12 la razón? Sí. En consecuencia, jóvenes, en consecuencia, hallamos el ángulo mayor. Ya, x más 2 razón. ¿Cuánto vale? 72 más ¿cuánto? Más 24. 72 más 24, ¿cuánto, jóvenes? 96. Listo. El ángulo mayor vale 96 grados. ¿Qué alternativa? Alternativa C. Pregunta número 3. En el siguiente gráfico, BD indica que es bisectriz del ángulo CBE. Ojo acá. BD es bisectriz del ángulo CBE. Ya. Listo. Por acá entonces. Estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque BD bisectriz de qué ángulo? Del ángulo CBE. Listo. Luego, la suma de los ángulos ABC más ABE, 86. ¿Cuál es el valor del ángulo ABD? Vayamos a ver. Entonces, como son iguales, le ponemos una misma constante. Como no conocemos el ángulo ABC, le ponemos una B. Listo. Entonces, ahora vayamos por la condición o por el dato que nos dan. Nos dan acá el siguiente dato. Dice lo siguiente, que el ángulo ABC más el ángulo ABE, ¿a qué es igual? Es igual a 86. Y lo que nos está pidiendo, jóvenes, por acá le vamos a poner, es el ángulo ABD. Ya está. Es nuestra incógnita, el ángulo ABD. Reemplazamos por los valores de cada ángulo. El ángulo ABC, ¿dónde está ABC? Mide B. Ya está. Más el ángulo ABE. ABE es igual a B más 2 veces A, igual a 86. Sumando nosotros tenemos 2 veces A y 2 veces B, 86. Donde resulta que AB, o A más B, perdón, es igual a 43 grados. Y A más B es o no el valor del ángulo ABD. ABD. ¿A qué es igual? Aquí está todo. Este lado. Es el ángulo ABD. ¿Y cuánto vale? 43 grados. ¿Qué alternativa? Alternativa C. Vayamos a ver con los números impares. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, estuvimos en el 3. Ahora vayamos al número 5. Pregunta número 5. La pregunta número 5 se acompaña de un gráfico. A ver, una gráfica. Allá dice lo siguiente. Los puntos A o B. Listo. Falta por aquí el punto A. Y por este lado está el punto B. Allá. Los puntos A o B. Indica aquí, están en una recta. Listo, están en una recta. Luego dice lo siguiente, que OQ es bisectriz del ángulo AOM. Miren, bisectriz. Hay ángulos iguales. Listo. Luego. Y, ojo acá, nos dice lo siguiente. El ángulo QON con relación al ángulo QOB están en relación de 5 a 7. Ya está, primer dato. Y con ello nos pide hallar el ángulo NOB. El ángulo NOB. Que es igual. Vayamos a ver, por aquí le ponemos A, por aquí también A. Aquí por la gráfica es el ángulo recto y por aquí le ubicamos B. A ver, listo. Ojo acá. Vamos a ver.
QON. ¿Dónde está el ángulo QON? QON. ¿Cuánto vale? Vale, profesor, 90 más A. ¿Es cierto? QON. A más 90. ¿Es a quién? Al ángulo QOB. QOB. ¿Allá cuánto vale? 90 más A más B. ¿Igual a qué? 5 sobre 7. A ver, operando. ¿De acuerdo? Operando. Antes, fíjese, nos va a servir un dato importante por este lado. ¿Será cierto o no decir lo siguiente, que A más B vale o no vale 90 grados? Claro, porque todo, fíjese acá, tenemos ángulo recto, por lógica A más B igual a 90. O 2A más B, 90 grados. Dejamos por un momento este dato que nos va a servir. ¿De acuerdo? Ya, nos va a servir. A ver, seguimos acá. Tenemos o no acá 7 por 90. Más 7 por A. Listo, ¿igual a qué? A 5 por 90. Listo. Más, ¿quién? Tenemos acá 5 por A más B. Listo, ojo acá. 5 por 90, multiplico, no me conviene, ¿de qué no sirve? De nada, pero sí puede pasar a restar. ¿A quién? A 7 por 90. Si restamos, ¿cuánto queda? 2 por 90. Listo, para que sea más sencillo. Ya está. Ojo acá. Tenemos acá 5A y 5B. A ver, ¿qué podemos hacer en ese caso? A ver, 5A y 5B. Listo, profesor. Lo podemos hacer lo siguiente. Por acá que nos quede 2A. ¿Por qué? 5A pasó a restar. Y acá entonces nos queda 5B. Listo, ya está. Ahora, ¿qué hacemos con ese dato? A ver, antes, NOB. El ángulo NOB. ¿Dónde está NOB? Allá. El ángulo NOB es solamente B. Entonces, ¿qué vamos a hallar? El valor de B. Nada que ver con ¿quién? Con el valor de A. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ah, listo, mire. Acá podemos decir lo siguiente, que 2A vale o no 90 menos B. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en vez de 2A, ¿qué ponemos? 90 menos B. Entonces, ponemos acá 2 por 90 igual a ¿qué? A 5B. ¿Qué más? 2A pasar a estar, ¿qué ponemos? 90 por acá. O si no, lo puedo reemplazar ahí mismo y podemos seguir operando. En vez de 2A, ponemos aquí nosotros 90 igual a 6B. ¿De acuerdo? Sí, profesor. A ver, acá tenemos ¿no? 3 por 90 igual a 6B. Ya está. ¿Y al final ya tenemos respuesta? Sí, profesor. Ajá. Tercia. ¿Cuánto es? 2. Tercia por acá, 30. Mitad por aquí, 1. Mitad por aquí, 15. 15 por 3, 45. Pregunta entonces, ¿ya tenemos la respuesta? Sí. Es el valor de el ángulo NOB, que es B. Vale 45 grados. Pregunta número 7. También la pregunta número 7 está acompañada de una gráfica. Nos va a ayudar a resolver este ejercicio. En la figura, si medida del ángulo BON igual a 20 grados. Ojo acá, BON. Listo, la gráfica nos presenta de esa manera. Ya, listo, ponemos acá el ángulo BON. 20 grados. ¿Qué más? ON bisectriz del ángulo AOQ. Ojo acá. AOQ. ¿Quién es la bisectriz? ON. Entonces, si yo pongo por aquí, a ver, el ángulo A, miren. Entonces, ¿todo este ángulo vale o no vale A más 20? Sí. Y no nos olvidemos, fíjese acá, este ángulo vale X, o sea, QOB vale X. ¿De acuerdo? Por la gráfica. Listo. Entonces, repito, ON es bisectriz del ángulo AOQ, de acuerdo a los datos que nos presenta. Después, el rayo OM bisectriz del ángulo AOP. Ah, ya mire por aquí, AOP. ¿Quién es la bisectriz? OM. Si este ángulo vale X, de acuerdo a la gráfica, entonces también por este lado el ángulo vale X. Y todo se encuentra sobre una recta. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Ahora, la pregunta es hallar el valor de X. El valor de X. A ver, ¿qué hacemos en ese caso? A ver. Podemos decir lo siguiente. Entonces, puedo sumar todos los ángulos e igualamos a 180. Vale. A ver, vamos por acá. X más X, 2X. Más A más X, igual a ¿cuánto? A 180 grados. Primer dato. O también podemos decir aquí lo siguiente, que 3X más A igual a 180. ¿Sigue siendo lo mismo? Claro. Solamente que hemos hecho, hemos sumado. Ya está. Sigue siendo el dato 1.
pero con ello todavía no estamos hallando el valor de x. Para saber el valor de x, yo no sé cuánto vale a. A ver, ¿qué hacemos para hallar el valor de a en todo caso? A ver, vamos, dígame. A ver, jóvenes, tenemos acá la bisectriz que es ON. La bisectriz que es ON. A ver, si ON es la bisectriz, entonces acá tenemos a más 20. A ver, ¿qué más se puede hacer? Entonces, x, ¿cuánto vale? A ver, veamos, pensemos bien. A ver, pensemos bien. ON, bisectriz. A más 20, por aquí también tengo a más 20. Pero ¿cómo ingresa x? A ver, entonces, ¿será cierto decir o no lo siguiente? Que a más x, ojo acá, a más x es igual, a ver, ¿a qué es igual? A ver, dígame, ¿es igual o no en ese caso a más 40 más a? ¿Cierto o no? Repito, a ver, mire, x más a, tengo por este lado. Listo, x más a. Ahora, comparamos, a ver, a más 20 más a, ¿es lo mismo? Sí. A ver, de aquí se va esto, se va aquí. Luego, ¿qué nos dice aquí? Que x es igual a 40 más a. Pero a mí me interesa despejar a. A en todo caso igual a x menos 40. Entonces en vez de a que ponemos en 1, el valor de a. Ah, listo. En 1. ¿Qué decimos? 3x más el valor de a, que vale más x menos 40, igual a 180 grados. Ya está. 3x y x, tenemos acá 4x, igual a 220. Y al final, ¿qué queda? Quinta de 22, 5 y 5. Ah, ya, listo. El valor de x, 55 grados. Entonces, la pregunta número 7, respuesta, 55 grados. ¿Estamos de acuerdo o no con la pregunta número 7? Sí, profesor. ¿Qué alternativa? Alternativa E. Pasamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice lo siguiente. ¿De qué ángulo se debe restar su complemento para obtener 10? Ah, listo. ¿De qué ángulo? Como no nos indican el ángulo, acá le ubicamos x. Sea x el ángulo. Ah, ya. Entonces, al ángulo x, ¿qué le vamos a restar? Su complemento, o sea, 90 menos x. ¿Y qué se va a obtener? De acuerdo al dato, se va a obtener 10. Allá, ¿de qué ángulo? Resto su complemento y obtenemos 10. Allá el ángulo es x. Solamente nos queda, jóvenes, operar. Más x igual a 10. Al final nos queda 2x, acá 100. Y el valor del ángulo es 50. Listo. ¿Cuánto vale el ángulo? 50. Alternativa C. Pregunta número 11. Si tiene los ángulos consecutivos A o B. Ya tengo graficado A o B. ¿Qué más? El ángulo B o C. El ángulo C o D. Luego dice lo siguiente, OP y OQ. Son las bisectrices del ángulo A o B. OP, bisectriz de A o B. OQ, bisectriz de C o D. Luego, el ángulo P o Q vale 70 grados. Vamos a ver aquí. P o Q. Acá fíjese, como es bisectriz ponemos lo mismo por acá. Luego indica que el ángulo P o Q, mire, ¿vale cuánto me dice? 70 grados. Ya está. Pero 70 grados también puede indicar que es igual a lo siguiente. P o Q es igual a más B más C. Dato 1. ¿Qué otro dato más tenemos? El ángulo B o D. Ah, ya. El ángulo B o D. Por aquí. ¿Cuánto vale el ángulo B o D? Vale 120 grados. 120 grados. ¿Dónde está el ángulo B o D? B o D. Ah, ya. 2B más C igual a ¿cuánto? 120 grados. Repito, el ángulo B o D. 2B más C, 120 grados. La pregunta es aquí hallar el ángulo A o C. Pues le ponemos por aquí el ángulo A o C. Listo. A ver, ¿dónde está el ángulo A o C? El ángulo A o C. ¿Cuánto vale? ¿O a qué es igual? A 2A más C. Listo. Lo que vamos a hallar en todo caso es el valor de 2A más C. A ver, vayamos por aquí. Tomamos 1 y 2. A ver, ¿qué nos resulta? 1 y 2. A ver, vamos por aquí. A más B más C igual a ¿cuánto? A 70 grados. 2B más C igual a ¿cuánto? A 120 grados. La pregunta es determinar el valor de 2A más C. A ver, ¿qué se podrá hacer en ese caso? A ver, vayamos viendo. ¿Qué pasaría o qué pasa si
A ver, eliminamos el valor de b. ¿Y cómo así? Multiplicamos en todo caso por menos 2 al dato 1. ¿Y qué tenemos en ese caso? A ver, listo, por aquí. Menos 2a, menos 2b, menos 2c, igual a menos 140. Ya está. Y por aquí nos queda 2b más c igual a 120. Ya está. Por aquí nos queda menos 2a, 2b con 2b se va. Menos c igual a ¿cuánto? A menos 20. En otras palabras, nos quedó acá 2a más c, si multiplicamos por menos 1, igual a 20 grados. Pregunto, jóvenes, ¿2a más c es o no nuestra pregunta? Sí. La respuesta en todo caso, ¿cuánto es? 20 grados. Ya está. ¿Y qué alternativa para el 11? El 11 tenemos en ese caso, su alternativa es la B. Pregunta 13. Sabiendo que en este caso, de la figura dice acá, hallar x. De la figura hallar x. Allá tenemos la gráfica y nos piden hallar el valor de x. Listo, a ver, vaya moviendo por acá. Entendamos lo siguiente. Ojo acá. Todos los ángulos están sobre la recta, una recta. Y sabemos que la suma de los ángulos sobre una recta, 180 grados. Listo, a ver, por aquí. Indicamos, miren, son iguales, iguales. Si aquí vale 2x y aquí vale x, entonces, ¿no les parece a ustedes que aquí vale x, por aquí también x? No, profesor, pero sí puede valer acá x medios, por aquí también x medios. Sí, x medios más x medios me da 2x. Entonces aquí tenemos que vale x medios, por aquí también x medios. Como hace rato se indicaba, suma de ángulos en una recta, ¿cuánto vale? 180. Listo. X medios más x medios es x más 2x igual a ¿cuánto? 180. ¿Y ya tenemos la respuesta? Sí, profesor. 60 grados. Es la pregunta número 13. ¿Y qué alternativa, jóvenes? ¿Hay alternativa? Sí, profesor. Ya está. Tenemos ahí. Listo. Seguimos entonces. A ver, la pregunta número 13. Ahora seguimos. Pregunta número 14. A ver, jóvenes. Hagamos el 14 y la pregunta número 15. Yo sé que el resto usted lo va a poder resolver con mucha facilidad. Pregunta número 14. Dice lo siguiente. Se tienen los ángulos consecutivos. A o B, B o C y C o D. Listo. Tal que OC es bisectriz del ángulo BOD. Ya, miren acá. OC, bisectriz de quién? De BOD. Por lógica, estos dos ángulos son iguales. ¿Qué más? ¿Qué otro dato más nos tiene la pregunta número 14? Además, se cumple que el ángulo AOB más AOD igual a 100. Nos pide ayer el ángulo AOC. Entonces, miren acá. Voy a poner A por aquí y por este lado B. La incógnita es hallar el ángulo AOC. ¿Y a qué es igual el ángulo AOC? Es igual a A más B. Ya está, dato 1. Ahora vayamos al dato que nos presentan. Medida del ángulo AOD más medida del ángulo AOD es igual a 100. Ya está. Trabajamos aquí. La medida del ángulo AOB, ¿cuánto vale? AOB es B. Más medida del ángulo AOD. Vale, en ese caso 2A más B. ¿Igual a cuánto? A 100. Y si nos damos cuenta, sumando términos semejantes, nos queda de esta manera. Y al final nuestra incógnita es A más B. ¿Y A más B cuánto vale? 50. ¿Qué alternativa para la 14? La C. Rápido pasamos a la pregunta número 15. O la última pregunta. Se tienen los ángulos consecutivos A o B y el ángulo B o C. Dos ángulos. Dice lo siguiente. El primero es mayor que el segundo. Ya. El primero mayor que el segundo. ¿Esto qué significa? Que el ángulo A o B es mayor que el ángulo B o C. Listo. Mayor que el ángulo B o C. Este dato es importante. ¿De acuerdo? Ya está. Luego, ¿qué más indica aquí? A ver. Mayor que el primero, pero es mayor que el segundo en 40 grados. Listo. Ojo acá. No nos estamos olvidando aquí. Allá, el primero mayor que el segundo en 40 grados. Entonces, si aquí vale X, ¿todo esto no creen ustedes que vale X más 40? Claro, porque dice el problema, ¿no? El primero es mayor que el segundo en 40 grados. Ya está. Se traza la bisectriz OX del ángulo AOC. Por aquí ya está trazada. A ver. OX.
o X. A ver, antes cambiemos aquí los símbolos. Pongamos Y, por aquí pongamos Y, para que no haya esa confusión. Dice acá lo siguiente. OX, en este caso el rayo X bisectriz. Ah, listo. Estos dos ángulos son iguales. ¿De acuerdo? Ya está. A ver, entendamos aquí que el ángulo AOB vale Y más 40. A ver, listo entonces, a ver, ¿qué podemos hacer o qué nos pide aquí? Nos pide en ese caso B o X. Pongamos acá, a ver, el ángulo que desconocemos. Pongamos en este caso, a ver, una B. Ya está. Entonces, yendo a la resolución del problema. A ver, jóvenes, ¿qué decimos en ese caso? A ver, díganme. ¿Será cierto poner lo siguiente que Y más B? A ver, ¿por qué? Y más B. Ojo, ya que estos dos ángulos son iguales, ¿es igual a qué? A ver, ¿será cierto que es igual o no? A Y más 40, pero menos B. ¿Cierto o no? Claro, miren acá, Y más B. Hasta este lado, hasta este B, en este caso bisectriz. O el ángulo C o X vale para nosotros cuánto Y más B. Ahora, ¿a qué es igual en este caso por la bisectriz? Es igual a Y más 40, que es todo esto, pero menos ¿quién? Menos B. ¿Para qué? Para igualarlo. Después, ¿podemos? Sí podemos. Menos B, suma. ¿Y queda qué? 40. Y al final B, ¿a qué es igual? A 20. ¿Y qué nos pide nosotros? A ver, vayamos a la pregunta. En el 15 pide B o X. B o X. Y es B. ¿Y cuánto vale? 20. ¿Qué alternativa? Alternativa D. Bien, jóvenes. En su cuaderno les toca ahora a ustedes terminar con lo que falta de clase, como también la práctica domiciliaria. Éxitos. Si hay alguna pregunta, no olviden, ya saben el número telefónico, llamen, un mensajito o en la plataforma les llegar sus observaciones. Hasta una próxima. Chao.